Como bien dijo nuestro pastor, hoy estamos arrancando un nuevo libro, es el Evangelio de Juan. A diferencia de los otros tres evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, Juan tiene el propósito de mostrar a los que lo vean, lo escuchen, el mensaje, que Jesús es Dios. Tiene el propósito de mostrar la divinidad de Jesucristo. Mateo tiene el propósito o está enfocado a mostrar que Jesús es el Mesías, ¿no? Por eso lleva a sus lectores a la genealogía desde Abraham y muestra cómo él es descendiente de David. Marcos hace hincapié de que Jesús procede de Nazaret y lo presenta como el siervo. Y Lucas muestra a Jesús como el hombre, ¿no? Y Juan lo presenta como Dios. Jesús es Dios. Y vamos a ver cómo tiene que usar, o más bien Juan usa este lenguaje que es muy popular, que es muy conocido, que todos pueden entender en ese tiempo, ¿no? Ya que había esa influencia grecorromana o griega, pero también los judíos podían entender esta terminología que vamos a empezar a hablar, ¿verdad? O a conocer. Pero creo que en las otras cartas o los otros libros que escribió el apóstol Juan, ya pudimos ver un poco de su contexto, ¿no? Que él es hijo de Salomé, que es hermano de Santiago. El Evangelio de Juan se calcula que fue escrito a finales del primer siglo. Y lo interesante es que Juan era como nosotros, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, con muchos defectos, tanto que a él se le conocía o tuvo el sobrenombre junto con su hermano, de los hijos del trueno, porque pues sacaban de onda y ya le decían al Señor Jesús: Señor, ¿qué te parece si pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma, ¿no? O sea, y después es conocido como el apóstol del amor, ¿no? Lo pudimos ver en las tres cartas que ya se estudiaron, donde él todo el tiempo está hablando: hijitos, hijitos, amados, amados. Podemos ver que el amor de Dios tiene que evidenciarse en nuestras vidas. No nada más tiene que quedarse en el conocimiento. O sea, tiene que reflejarse en un cambio de actitud. Y todo esto es porque Él es impactado o influenciado por Dios. Vamos a orar, familia. Hermoso Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él tomó nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, y tú has traído el castigo sobre Él, Señor. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús es Dios, porque solamente de esa manera nosotros podemos salvarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, que en esta tarde pueda quedar claro, Señor, que tu palabra hable, que traiga esa iluminación, esa revelación, Señor, y nosotros podamos ver con claridad que estamos en tinieblas, aunque a veces ya conocemos tu palabra, pero todavía persistimos y preferimos las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema, familia: Jesús, Dios, hombre. No es Dios y hombre, no es hombre y Dios, es Dios hombre, porque Él es 100% Dios, 100% hombre. Y Evangelio. Sabemos, creo que la mayoría entendemos y sabemos que Evangelio significan buenas nuevas, ¿verdad? Entonces son buenas noticias del plan de Dios para la redención. Cuando nosotros entendemos, comprendemos que estamos destinados al infierno, que nuestro futuro, que nuestra condición es que estamos separados de Dios,
el escuchar el mensaje de Jesucristo son buenas noticias, porque tiene el propósito de salvarnos, de redimirnos. Si nosotros no comprendemos nuestra condición, no vamos a entender esa gran verdad. Vamos a empezar, familia, vamos a ver o a leer los primeros 2 versículos. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, esto hace énfasis a que antes de que todo fuera creado, Jesús o el Verbo ya existía. Debemos entender que Dios es eterno, no está sujeto como nosotros al tiempo. Él está fuera del tiempo, Él es eterno. No es que sea muy viejito, sino Él está fuera del tiempo, y eso se entiende que Él es eterno. Cuando inicia el tiempo, cuando inicia todo, cuando Dios creó todo, o sea, en el principio, Dios ya existía. Él es eterno. Quiero que veamos Génesis 1:1, por favor. ¿Qué dice ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está haciendo Juan, el apóstol, es hacerles mención y recordarles que cuando Dios creó todas las cosas, cuando creó los cielos y la tierra, el Verbo ya existía. Él es eterno. En la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional, Juan 1:1 dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿qué es el Verbo? Yo sé que a tu mente puede venir este canto del salmista Arjona, pero no, ¿verdad? De Jesucristo no es verbo, es sustantivo. Y no va por ahí, hermanos. A veces nos queremos quedar con esa teología, pero mejor leamos la Biblia. El verbo se define como logos, es de la palabra antigua griega, logos, que es la palabra. Entonces, logos, la palabra, se refiere a la mente, el propósito de Dios, los planes. Otros la definen como la lógica. Los griegos, los filósofos, ellos sabían que había algo, alguien que controlaba todo, que tenía en orden todo, el universo, la creación, porque ellos sabían que no podía subsistir o estar en orden todo sin alguien que lo estuviera manteniendo así. Eso es el logos. Para los hebreos, para los judíos, lo entendían como la palabra, y ellos muchas veces o casi siempre, cuando se referían a Dios, también lo entendían como la palabra. Entonces no era difícil que ellos entendieran todo este concepto de el verbo. El verbo era con Dios. La nueva versión internacional lo dice: estaba con Dios. El Padre y el Hijo son igualmente Dios, aunque distintos en su persona. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ambos son igualmente Dios, junto con el Espíritu Santo, haciendo un Dios en 3 personas. Lo conocemos nosotros como la Trinidad. Nosotros debemos tener claro que tenemos un Dios trino, un Dios en 3 personas, que Jesús es Dios, que Jesús es eterno. Veamos Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Ahí vemos Dios que está hablando en plural, ¿verdad? Dice, hagamos. Luego dice, conforme a nuestra imagen, nuestra semejanza. O sea, está muy claro que son tres personas, ¿verdad? Muchos hablan, creen que aquí Dios está teniendo como un diálogo con los ángeles, ¿no? Los está como tomando en cuenta, pero debemos de entender que los ángeles no son creadores, son creados. Dios es el único que es creador. Amén. Y Dios está teniendo esa relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos que dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que también el Espíritu Santo está participando en la creación de Dios. Podemos ver claramente que aquí están involucradas las tres personas, que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque hay sectas que enseñan todo lo opuesto, que el Espíritu Santo es solo una fuerza activa, que Jesucristo es un Dios creado, o sea, sí es Dios, pero es un Dios inferior. No, aquí vemos la Biblia que nos muestra que los tres son de la misma esencia, o sea, los tres son Dios, Amén. Un solo Dios. Entonces podemos ver cómo Juan trae conexión entre el Evangelio, lo que él ha escrito, con el libro de Génesis, donde también Dios trae orden a su creación. Vemos que en el primer versículo dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice, pero que estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Y que era necesario que hubiera luz, pero todo eso lo vamos a ver más adelante, familia. Dice que el verbo era Dios. Entonces, el verbo, en el principio era el verbo. Esto está hablando de que el verbo era eterno o es eterno. El verbo estaba con Dios. O sea que el verbo es muy distinto a Dios el Padre. O sea, el verbo es Jesús, es el Hijo, es muy distinto al Padre, pero ambos son Dios, juntamente con el Espíritu Santo. Pero vemos que también el verbo era Dios. O sea, ya está más claro. Ya está dejando una enseñanza más clara, Juan, de que Jesús, el verbo, es Dios. Es Dios. En la versión de los testigos de la atalaya dicen, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Está alterado, ¿para qué? Para que logre sus propósitos. Pero cuando tú ya citas otros versículos, puedes refutar esa mala enseñanza. O sea, está completamente distorsionado. ¿Con qué propósito? Si nosotros no sabemos, no entendemos, no creemos que Jesús es Dios, no tenemos salvación, familia. Y el propósito de Juan es que sepamos, que creamos que Jesús es Dios, porque solamente de esa manera podemos ser salvos. Si Jesús no fuera Dios, no podríamos salvarnos. Es ahí la relevancia y la importancia del Evangelio y de entender y creer que Jesús es Dios. Y que Jesús, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, también son Dios, es Dios. Tenemos que entender que aquí Juan está enseñando dos doctrinas esenciales, que es la divinidad, que Jesús es Dios, pero también la Trinidad. Amén. Amén. Dice, este era en el principio con Dios, versículo 2,
O sea, Él, hablando del Verbo, estaba con Dios en el principio. Una vez más, cuando insiste la palabra de Dios en recalcar algo, es porque quiere que quede bien claro, que no se te escape nada y porque tiene una gran importancia. Ahora vamos a leer los versículos del 3 al 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ver Colosenses 1 del 16 al 17. Dice así la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo, igual, usado por el Espíritu Santo, tiene este mismo entendimiento y lo enseña, lo expresa para que quede más claro, ¿verdad? Y vemos en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Una vez más, Dios, Jesucristo, es el mismo. Dios estaba creando todas las cosas por medio de Jesucristo. El Verbo, la palabra, el Logos. Y dice que en Él estaba la vida, en el versículo 3 de Juan. Versículo 4, perdón. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, el apóstol Juan empieza a hacer esta conexión, que Jesús es el Verbo. O sea, está mostrando a los griegos, a los judíos, que eso que ellos creen y saben que existe y que mantiene todas las cosas en orden, es el Verbo. Y ahora les empieza a decir, y ese Verbo es la vida. En Él estaba la vida. Y como vimos en Colosenses, y en Él todo subsiste. Ahora, la palabra griega antigua, vida, aquí se refiere a zoe, que significa principio de vida, lo que sostiene todas las cosas. Y ya vimos qué es lo que Jesús, el Verbo, sustenta. Ve las plantas, pero hay cosas que también son invisibles, ¿no? Los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, habla de tronos. Hay planetas que nunca hemos visto. O sea, todo eso Dios lo sustenta. Pero también aquí hace alusión, o más bien se refiere a algo más importante, que es la eternidad. Dios desea que nosotros tengamos esa vida, no solamente la vida que significa bios, que es biológico o biológica, que es la que tenemos ahorita, que las personas también la tienen sin Cristo, pero en algún momento van a morir, así como todo lo creado. Dios desea que nosotros tengamos esa vida, la vida que emana Jesús. Él es la vida, no solo es el Verbo, también es la vida. Y como también lo dice en otros pasajes, que Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. También vemos que hay una conexión entre la vida y la luz, porque también Jesucristo es luz. Cuando vemos en el libro de Génesis, en 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué creó Dios primero? ¿El sol y la luna o la luz? La luz. Es necesaria la luz, familia. Él es la luz. Imagínate que no existiera el sol.
Obviamente no existirían los seres vivos, ¿verdad? No habría ni plantas, pero supongamos que sí, que nosotros pudiéramos existir. Que no existiera la luz, por ende no, el sol, por ende no existiría o no tendría luz la luna, que tampoco existieran las estrellas, mucho menos que hubiera energía eléctrica, ni aceite, ni lámparas, ni nada que pudiera alumbrarte. ¿Cómo estaríamos? En completa oscuridad. Y estando en completa oscuridad o tinieblas, no veríamos nada, ni nosotros percibiríamos nuestros defectos, nuestras deficiencias. Podrías tal vez tener el almohadazo acá, o andar con la chinguiña, el moco, no sé, sucio, y tampoco te importaría porque nadie te vería. Pero también te estarías exponiendo a caerte, lastimarte, a que alguien, aprovechando la oscuridad, también te agandalle. ¿Y qué pasa cuando empieza a salir el sol o ya tienes una lámpara o la luz de tu habitación? Ya te das cuenta, ¿no?, que sí necesitas tantito gel, ¿no? O bañarte. Eso hace Dios. Si nosotros no conociéramos a Jesús, no percibirías la verdad, la realidad. Si nosotros, hablando naturalmente, no tuviéramos al sol y todo el tiempo fuera noche, oscuro, no contemplarías los volcanes. ¿Qué caso tendría ir a la playa? No contemplarías el mar, las olas, la arena, no contemplarías las aves, las plantas. La luz tiene un gran propósito: iluminarnos, revelarnos la verdad. Cuando viene la luz, que es Cristo, te das cuenta de que hay algo mejor a lo que tú estás acostumbrado al estar viviendo en tinieblas, y que tú percibes que eso es lo mejor. Muchas veces preferimos el tiempo o el lugar más oscuro para hacer cosas indebidas. Los ladrones, ¿qué esperan? La noche, generalmente. Cuando tú estás ofendiendo a Dios, también buscas los rincones donde nadie te ve. Crees que nadie te ve. Pero cuando Dios, a través de Jesucristo, el Verbo, la vida, la luz, está alumbrando tu vida, tiene que haber un cambio. Y nosotros sin Jesús estamos muertos. Así como Génesis 1, 3, 2, que la vida, él estaba desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas. Dice, la oscuridad nunca prevalecerá contra la luz. Tú ves que hay una lucha así entre la luz y las tinieblas, así como que se resiste las tinieblas. Realmente no. Existen las tinieblas, pero cuando llega la luz, la domina. Entonábamos un canto que las tinieblas se arrodillan ante la luz. Y Él es la luz de los hombres. Hablamos que Él es la iluminación, es la revelación de la verdad. Jesús, al ser el Logos, Él está mostrando en ese momento a los griegos y a los judíos que en Él Dios está manifestando ese propósito, esos planes. Si nosotros queremos permanecer en la oscuridad, familia, ¿cómo entenderemos la voluntad de Dios? A veces empezamos a escuchar del Evangelio, ya sabemos que es la verdad y que nosotros estamos mal, pero todavía preferimos estar en oscuridad. Todavía preferimos hacer lo que le agrada a nuestra naturaleza pecaminosa. Todavía preferimos o amamos más las tinieblas que a la luz. Estando en tinieblas no podremos comprender, familia, y no podemos responder a la luz.
aunque ya sabemos que Jesús es la verdad, que lo que Dios enseña es la verdad, pero si nosotros todavía permanecemos en oscuridad porque nos conviene según, ¿cómo vamos a poder entender más de los propósitos de Dios? Es a través de la luz que comienza a hacerse esa distinción, ¿verdad? Y es a través de esa distinción que puede ocurrir, o eso produce en nosotros una decisión o elección. Entonces, nosotros dependemos de la iluminación para poder tomar decisiones sabias. Pregúntate, hermano, hermana, ¿estoy contento en esta oscuridad? Tú dirás, no, hermano, pues ya no tomo, ya no me drogo, ya no le fallo a mi cónyuge, ya no robo, no sé lo que tú antes hacías, pero todavía hay áreas que tú sabes que tienes que corregir. Todavía hay cosas que tú sabes, que yo sé, que tenemos que transformar, que tenemos que dejar de hacer. ¿Estamos contentos con el vacío que eso produce? Dice la palabra de Dios, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, Dios quiere producir cambios. Se tiene que evidenciar. Nada, no, pues yo ya voy a la iglesia, pero en tu trabajo, en la escuela, en donde tú te desenvuelves, pues hasta podrían decir que, o sea, nada que ver que seas cristiano, ¿no? Eres todo menos cristiano. Hablas, actúas, te desenvuelves como cualquier otra persona, pero menos como un hijo de la luz. Escuchaba por ahí un ejemplo que decían, si parece pato, tiene plumas de pato y hace como pato, nada como pato, pues es un pato, ¿no? Entonces, si tú te mueves como alguien que habla como cristiano, que actúa como cristiano, que piensa como cristiano, eres un cristiano. O sea, no nada más es de nombre, sino es de hechos. Porque también nosotros tenemos que ser ese reflejo de la luz. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan es el que se conocía como Bautista, ¿verdad? Este hombre dice que no era él la luz, pero fue enviado para dar testimonio de la luz. Así nosotros también somos enviados para dar testimonio de la luz. Aquí tenía que entenderse que Juan, para los que leyeron en ese tiempo el Evangelio del apóstol Juan, que se está refiriendo a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también tuvo un ministerio especial, también fue profetizado su ministerio, su nacimiento también fue algo muy especial, fue sobrenatural, ya que sus padres eran ancianos y eran estériles. Entonces, y su mamá era parienta de la mamá de Jesús. Entonces muchos podían pensar que Juan el Bautista, él era la luz, que él era el enviado, que él era el Mesías, pero él fue humilde y siempre admitió que él no era la luz. Pero lo que hizo fue apuntar y llevar a todos hacia Jesús, el Mesías, la luz, la vida, el Verbo.
Podemos ver aquí cómo Dios siempre está proveyendo todo lo que nosotros necesitamos para que podamos creer. Aquí Dios está enviando un mensajero. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos compartió alguien la palabra de Dios? Si Dios no hubiera enviado a esta persona o esta persona no hubiera hablado, tal vez no estaríamos aquí. Pero podemos ver que es Dios quien toma la iniciativa y siempre es el que te está buscando y el más interesado en que tú te salves y en que tú vivas los planes y los propósitos de Dios. Dice, vino por testimonio, y este hombre no era cualquier testigo, ni era cualquier testimonio, vino para testificar de la luz que es Jesús. Dice, a fin de que todos creyesen por él. Juan no está hablando de unos cuantos, de un solo grupo, o que solamente quedara en los judíos. Dice, para que todos creyesen por él, a todos los que crean. O sea, Dios está incluyendo a toda la humanidad. El evangelio es disponible para todos, nada más depende de nosotros si lo aceptamos o lo rechazamos. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El testimonio de Juan implica establecer la verdad y dio lugar a la fe. Y el testimonio compromete a un hombre, porque al testificar que Jesús es la verdad, deja de ser neutral y se compromete a sí mismo. A veces por eso preferimos ser cristianos de la secreta, ¿no? Porque cuando tú dices que eres cristiano, te comprometes a ti mismo. Pero cuando tú das testimonio de la verdad, estás ya no siendo neutral, sino ya tienes a algo o a alguien en el cual tú estás depositando tu fe y tu confianza, de lo cual dependen tus convicciones, tu forma de vivir. Pero si tú abres tu boca y confiesas, declaras que eres cristiano, entonces tienes que respaldarlo. Porque ¿cómo puedes decir creo y sé y aún hablo que eso es la verdad? Pero si tú no lo vives, entonces estás negando que crees. Nosotros no tenemos que ser como Juan. Nosotros tenemos que comprometernos a nosotros mismos. Y es bueno, familia, que de repente tú digas, yo soy cristiano. Porque es una forma que también te da la oportunidad de que puedas evangelizar. Porque muchas veces tú puedes también ya hacer buenas obras. Tú puedes ser una persona moralmente buena, pero las personas que están a tu alrededor van a decir, es buena onda, es muy bueno, es muy buena. Pero ¿qué diferencia sería que digan, él es así porque él es cristiano? Y entonces a quien exaltan es a Dios. Como dice Pablo, le escribía en una de sus cartas que nosotros tenemos que adornar el evangelio con nuestras obras. O sea, tenemos que hablarlo, pero también tenemos que evidenciarlo con nuestra vida. Vamos a leer versículo 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta el 11. Una vez más muestra que Dios, que Jesús, el Verbo, es el Creador. Él vino a lo suyo, a lo que Él creó. Él vino a este mundo y en el mundo Él estaba. ¿Por qué? Porque Él lo sostiene. Él es el que lo sustenta, Él es el que le da vida. Porque Él es la fuente de vida. Pero después dice que a lo suyo vino, o sea, ya como de una manera más específica está refiriéndose a la nación de Israel. Él vino a su pueblo.
Él vino a su gente, Él vino a su familia, pero dice que los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Esto a veces también nosotros hacemos. Tal vez nosotros no somos el pueblo judío, pero sí somos su creación y también le pertenecemos. Porque Él habla de que Él vino a lo suyo. Él vino a su creación, Él vino al mundo. Nosotros de repente preferimos hacer otras cosas, preferimos otras cosas, le damos más valor, lo consideramos más importante, y a Dios es como el penúltimo o el último. Si me sobra tiempo, si puedo, si me interesa, si se me antoja, si me nace, entonces buscaré a Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Vemos, el apóstol Pablo habla en Romanos que Dios se manifiesta y se revela a través de su creación y a través de nuestra conciencia. Dice que en las tablas de nuestro corazón ha puesto su ley. Él nos recuerda que le pertenecemos. ¿Por qué es que nosotros sabemos que matar es malo? Porque Dios nos lo está haciendo saber, aunque no seamos cristianos. Sabemos de antemano que eso afecta, tiene consecuencias. ¿Y quién nos lo dijo? Dios en nuestro corazón. Pero también para los judíos, en Hebreos 1 dice que en otro tiempo Dios había hablado, ¿verdad?, a sus antepasados por medio de profetas, pero que ahora Dios les habla a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia, de tener un lugar donde congregarnos, de tener YouTube, de poder conocer a Dios, de tener cada vez esa luz más grande. Imagínate, ya no es una lamparita como en la antigüedad, de esas de aceite, o tu linternita que se le acaba su pila en 1 hora. Imagínate que es un reflector de esos como cuando andan buscando delincuentes, ¿no? Los helicópteros. Así, bien claro. Ya no solamente dependemos del Antiguo Testamento. Imagínense, Dios para el pueblo judío se está manifestando a través de Jesucristo. Nosotros no debemos rechazarlos, familia. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Él puede continuar ayudándote a ir venciendo esa oscuridad? Por ende, Él nos puede dar vida, ¿verdad? Y cuando Él te da vida, ese desorden en tu vida se acaba. Tiene que haber entonces, ¿qué es lo opuesto a desorden? Orden. Si no te gustaba trabajar, vas a trabajar. Si abusabas del alcohol, ya no te vas a emborrachar. Si mentías, ya no vas a mentir. Y no solamente consiste en dejar de hacer cosas malas, sino empezar a hacer las cosas buenas, la voluntad de Dios. Recordemos que también la palabra nos dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué es? Pecado. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios ahorita está tocando a tu puerta. Él no es un delincuente que llega con una patada y la derriba, o con una llave que abre todas las cerraduras y se mete a la de a fuerza. No. Él es un caballero. Él va a estar tocando, tocando, tocando.
hasta que tú decidas abrirle tu vida y decirle: Señor, ven, yo sí te quiero recibir. Y a los que le recibieron, veamos lo que dicen los siguientes versículos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron, a los que creen, es lo mismo. Recibir y creer es aceptar a Jesucristo. Creer en su nombre es creer en su carácter, en su persona. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Nos da el poder, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si eso lo has comprendido, el ser hechos hijos de Dios. O sea, es súper maravilloso, familia. Imagínate, ya no ves a Dios como solo el creador de todo el universo, de todas las cosas, sino como tu Padre. ¿Y sabes por qué Dios hace esto? Porque Él quiere tener una relación contigo, y la única manera de lograrlo es haciéndote su hijo. Y Él es el que te hace su hijo. Como dice en el versículo 13, es solo Dios, no es por carne, sangre o voluntad de varón, sino es Dios. No es por los esfuerzos humanos, no es por tus méritos. O sea, no es que si tú traes a tus hijos y como ya eres cristiano, tus hijos por default ya también son cristianos. No. No es por el hecho de que tú hagas sacrificios por tus obras, por tus esfuerzos, que un día vas a alcanzar ese honor de ser hijo de Dios. No. No es porque antes eras de otra religión y ahora dices: a ver, voy a probar, voy a ser cristiano, y eso ya te hace hijo de Dios. Tampoco. Es por voluntad de Dios. Es porque Él lo ha decidido y porque Él así lo ha hecho. Es necesario que Él nos dé esa nueva naturaleza de hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es ser sus pequeñitos, como lo decía hace rato nuestro hermano Joel. Eso es padrísimo, familia. Imagínate Dios con el Hijo, o sea, hablando de Jesucristo, teniendo esa comunión, esa intimidad. Vamos a ver más adelante que Él está en el seno del Padre. Habla de esa gran cercanía. Y nosotros, al estar en Cristo, al estar en Jesús, estamos teniendo esa intimidad también con el Padre. Por eso es que en Hebreos dice: acércate confiadamente, o sea, ya no tengas miedo. Yo te escucho, yo quiero bendecirte, quiero responder a tus oraciones. Yo te estoy amando. Desde el momento en que ha enviado a su Hijo Jesús, Él te está, bueno, desde siempre, familia. Ya solo me faltan 27 versículos, familia. No es cierto. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Logos, la palabra, fue hecha carne, fue hecho humano. ¿De qué está conformado un humano? De carne y sangre. Jesús se hizo carne. Cuando en Filipenses, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Imagínate, el Dios invisible tuvo que entrar en esta dimensión en la que nosotros vivimos, de hacerse visible. El Dios eterno tuvo que entrar a esta dimensión del tiempo, donde tuvo que nacer de una virgen, tuvo que crecer
tanto en estatura como en conocimiento, y tuvo que experimentar lo que tú y yo enfrentamos. Él se cansó, Él lloró, Él tuvo sed, Él tuvo hambre. Diría otro filósofo, pero qué necesidad. Pero el amor de Dios lo tuvo que hacer así, lo llevó a hacer eso. Dice, y habitó entre nosotros. La idea detrás de esta frase es más literalmente, habitó como en una tienda entre nosotros. Por el sentido y el contexto, el apóstol Juan, el escritor de este libro, conectó la llegada de Jesús a la humanidad con la venida de Dios y su morada con Israel en la tienda del tabernáculo. Recuerdan que antes Dios, su presencia estaba en el arca del pacto, y donde ellos se movían, llevaban el arca, y era el Shekinah, ¿no? Y ahora Jesús, en lugar de estar en un tabernáculo, en esa tienda, está en la persona de Jesucristo, ¿no? Dios mismo. O como lo dice Mateo, también es Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, y habitó entre nosotros. Él estuvo en medio de nosotros, está en medio de nosotros. Dice, y Él es el unigénito del Padre. O sea, es el único. Esto me recuerda cuando tuvimos a Eli, mi primer hijo, y después tuvimos a Esteban. Le decíamos a Eli, tú eres el primogénito. Y Esteban me decía, entonces ¿yo qué soy? Tú eres el segundogénito. Pero aquí no aplica esto. Aquí Jesús es el unigénito, es el único en su género del Padre. Con esto, una vez más, Juan nos recalca que es Dios, que es de la misma esencia de Dios. Lleno de gracia y verdad. Es únicamente cuando somos recipientes de la gracia de Dios que podemos vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Lo que Dios quiere es que recibamos la gracia de Dios para poder manifestar los propósitos de la verdad y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de salvación, entendemos, ¿verdad?, que experimentamos la gracia de Dios, pero esta gracia tiene como propósito que nosotros andemos en la verdad. Y la verdad es lo que está escrito, es la voluntad de Dios. No es para que, como Dios ya me salvó por gracia, entonces voy a hacer lo que yo quiera. No, la gracia de Dios tiene como fin, como propósito que nosotros vivamos en la verdad. Y Jesús está lleno de gracia y verdad. Si no puedes, acude a su gracia, porque Él da gracia sobre gracia. No se acaba esa gracia que Él te ha dado cuando ya estás viviendo otra gracia. Y Él quiere que vivas su verdad, porque Él te quiere bendecir. Él te ama demasiado. Él quiere que mores con Él por siempre. No es porque quiera aburrir tu vida, porque es un padre opresor, porque simplemente te quiere agüitar, ¿no? No, es amor. ¿Tú qué haces con tus hijos? Los cuidas, los proteges y estableces mandamientos también en tu hogar. No hagas esto porque te va a pasar aquello. No agarres el fuego, no andes tronando chispitas, porque yo hago eso, ¿no? Porque te puedes quemar, puedes provocar un accidente. No te juntes con esas personas porque yo he notado que les gusta lo ajeno o les agradan los vicios. ¿Por qué? Porque los amas y no quieres que experimenten el dolor. Versículo 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos,
y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el apóstol Juan el Bautista, él está haciendo este énfasis de que Jesús es eterno, el Verbo es eterno, el Verbo es Dios. Por eso dice que Él era antes que yo. Aunque Jesús en edad, después del nacimiento, como humano, era más chico o menor, pues muchos podrían decir, ¿cómo? Si es medio año menor que tú, ¿no? Tú naciste antes que Jesús. Pues Jesús dice, déjenme decirle, Jesús es antes que yo. Aún Jesús lo declara cuando se los expresa a los que lo escuchaban, entre ellos los fariseos, dice, es más, yo soy antes que Abraham. Y ahí viene implícita esa frase de yo soy, y al mismo tiempo les está diciendo, también soy eterno. Dice que de Él tomamos plenitud todos, y gracia sobre gracia. Es decir, gracia en vez de gracia, y cada vez es gracia en vez de gracia, o gracia que proviene de la gracia. Familia, si estamos aquí es por la gracia de Dios. Es a través de Él que podemos cumplir los propósitos de Dios. Por eso nos da su gracia. Cuando al apóstol Pablo, en respuesta a su oración que él anhelaba, ¿no?, la sanidad física, le dijo Dios, bástate mi gracia, ¿no? Porque es lo que necesitamos, familia. Su gracia es lo que nos ayuda a cumplir el propósito de Dios. Pero Él dice que Él es pleno, Él está lleno de gracia, Él es la fuente de la gracia. Y la gracia de Dios para su pueblo es continua y nunca se agota. La gracia no conoce límites ni interrupción. Así que no vas a despertarte un día y vas a decir, chin, creo que hoy me quedé sin gracia. No cuenta con ella de cajón, porque Dios es muy bueno. Dios está proveyendo todo, ha provisto a Jesús, está proveyendo su gracia y está proveyendo mensajeros como Juan el Bautista. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios, el Verbo, Jesucristo, trajo un orden diferente del que había sido instituido por Moisés. Pero esto no quiere decir que tenga menos importancia, porque si nosotros entendemos cuál es el propósito de la gracia, que es cumplir su plan, su propósito, nosotros necesitamos ir a Moisés para conocer su ley, sus mandamientos. Obviamente ahora esas obras no nos justifican, pero son las que nos muestran la voluntad de Dios. Y la gracia de Jesucristo nos ayuda a cumplir su voluntad. Porque si no cumplimos su voluntad, ¿cómo vamos a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a manifestar la gloria de Dios en nosotros? Y la gloria de Dios es eso, el carácter, los pensamientos de Dios a través de nuestra vida. No, pues para todo el mundo es muy normal robar, no, pero para Dios no. Para el mundo es muy normal matar, odiar, pero para Dios no. Entonces nosotros tenemos que mostrar el carácter, el propósito, la gloria de Dios. Para el mundo es muy normal que ahora dos personas del mismo sexo se unan. Para Dios no. Es muy normal que aborten. Para Dios no. Necesitamos la gracia de Dios para poder cumplir. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Repito, tenemos que ir una vez más a Moisés. Aunque
Por Jesucristo ha venido la gracia, pero todavía Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Si no, no hablaríamos de los profetas menores, no estaríamos hablando de Naún o bueno, de ahora Ruth, Esther, y no estaríamos hablando de los salmos. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Jesús el Verbo es la declaración perfecta del Dios invisible. Cuando le dijeron, muéstranos al Padre, Jesús, hasta hoy, o sea, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes y no han visto al Padre? O sea, yo les estoy mostrando al Padre. Jesús es amor, justicia, misericordia, santidad y todos los atributos que conocemos del Padre. Es Jesús. Dice, y ha dado a conocer la naturaleza del Dios invisible al hombre. Jesús, el Verbo, ha dado a conocer la naturaleza y la personalidad de Dios con su vida y sus enseñanzas. Por eso es que ahora todo el tiempo pensamos, ¿qué haría Jesús, no? En esta situación. Es como si dijéramos, Señor, ¿qué deseas que haga? Porque en Jesús nosotros sabemos cómo tenemos que comportarnos, porque Jesús nos dio el ejemplo revelándonos el carácter y la personalidad del Padre. En cualquier situación, familia, siempre detente y di, ¿qué haría Jesús? Y en automático tú estás entendiendo cuál es la voluntad del Padre. Dice que está en el seno del Padre. Esta expresión significa parentesco y unidad de esencia y se deriva de la afectuosa e íntima unión de padres e hijos. Jesús está en el seno del Padre, nosotros estamos en Cristo, por ende también estamos en el seno del Padre. Ese es el propósito de Dios, familia, que estemos siempre en el seno del Padre. Por eso Dios mandó esta gran revelación que es Jesucristo mismo. Ya no fue a través de profetas. A los profetas les hablaba por sueños, visiones. A Moisés le dio la ley. Ha enviado a su Hijo Jesucristo para revelarnos su amor. Así que, familia, Dios está a la puerta y llama. Dios quiere que sepas que Jesús es Dios y que murió por ti y por mí y que resucitó al tercer día para salvarnos, para que tengamos vida y vida eterna. Solamente eso va a suceder si tú permites que lo que Él ha alumbrado a tu vida te lleve a tomar una decisión sabia, que es creer en Él, que es recibirlo en tu corazón y que esa luz traiga ese orden a tu vida, pero también que traiga esa plenitud, que Dios quite ese vacío que muchas veces queremos llenar con tantas cosas o con personas. Amén, familia, vamos a orar. Mi Dios, gracias, Padre, porque tú nos amas demasiado, Señor. Tú nos has hecho tus hijos, Señor, y hemos escuchado tu palabra. Creemos que tú eres Dios, creemos que tú eres luz, que eres la vida, Señor, y deseamos que tú sigas llenándonos de ti, Señor, que esa luz que tú provees, Señor, siga iluminándonos y nos siga llevando a parecernos más a ti, y de esa manera podamos cumplir el propósito para el cual, Señor, tú nos has hecho tus hijos, Señor. Y también deseamos, Señor, ser como Juan el Bautista, ser esos mensajeros, Señor, que puedan ser valientes
y dar testimonio de la verdad, que podamos también alumbrar con esa luz de Cristo a las personas que están a nuestro alrededor, para que también ellos un día te acepten, Señor, y te reciban en su corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.